Hola, ¿cómo están? Hoy es nuestro último programa del 2022 y como ya es costumbre, haremos un recuento de lo peorcito del año. Escándalos, torcidos y malos manejos que fueron noticia en el departamento del Meta. Yo soy Angélica Suárez. Yo soy Carolina Díaz y esto es La Tapa. Empecemos de una vez porque los torcidos son muchos y el tiempo es corto. 10. La boleteada. Expuesto como el mentiroso que es, quedó el gobernador del Meta cuando después de haber hecho su rutina de hombre recto y de buen proceder, en el programa Hola Gobernador, dijo que la reconstrucción de la institución educativa Pablo Emilio Riveros en Acacías no había arrancado porque la alcaldía de Acacías no había entregado rápido los estudios y diseños del Colper, pero que obviamente la gobernación siempre había tenido toda la disposición de arrancar la obra. Hicimos unos compromisos, la alcaldía, la administración municipal hace estudios y diseños. Tan pronto la alcaldía de Acacías me entregue estudios y diseños, yo salgo a contratación para que el municipio tenga este colegio. Y lastimosamente la administración se demoró muchísimo, hemos tenido demoras. El problema fue que a los pocos días el mandadero del alcalde de Acacías, el concejal Andrés Mauricio Chávez, salió a defender a Papito Eduardo. ¿Ahí me va a dejar hablar o no? El concejal en plena sesión del consejo habló muy indignado al mostrar el radicado de los estudios que según los documentos había sido entregado desde hacía casi un año. Desde el día 13 de agosto del año 2021, aquí tengo el radicado, no me lo estoy inventando, fueron entregados los estudios y diseños a la IM. Con razón la cara de angustia del gerente de la IM, Alfonso Latorre. ¿Cómo es que tenemos la plata y no hemos empezado? Así como este señor, Gerardo, creo que es periodista de Acacías, pero también la gente de Acacías quiere la obra. Yo soy el que más quiero entregar esa obra. Pobre tipo. Era como si no supiera qué hacer con semejante mentirota. 9. El chanchullo tributario. Siguiendo con Acacías nos encontramos con una historia que arranca desde finales del 2021, cuando un medio del municipio evidenció que el siempre solapado Eduardo Cortés había pasado al Consejo Municipal de Acacías un proyecto de acuerdo que pretendía reducirle el impuesto de alumbrado público un 28% a Ecopetrol. El escándalo fue tan grande que al alcalde le tocó recular y hacerse el del gas gafas con el tema. La vaina habría quedado ahí, de no ser porque el señor Enrique Molina, quien es conocido por incomodar a los políticos de la región, denunció que el alcalde hace solo un par de días había vuelto a poner sobre la mesa el mismo proyecto que pretende reducir los ingresos del municipio y beneficiar los bolsillos de la empresa más grande de Colombia. Pobrecito Ecopetrolcito sin nadita que comer, por eso les rebajan los impuestos, todo gracias a Cortés. Ahí verán los acasireños si se dejan meter ese mico en el consejo. Pues se dejaron meter semejante zorro en la alcaldía. 8. Agentes de la decencia. En mayo de este año se hizo público un video donde unos agentes de tránsito de Granada recibían dinero de un evidente infractor. El video es tan claro que se ve como el conductor enrolla el billete en el sobre de los documentos del vehículo y se lo pasa a los agentes. Y como después de verificar la cantidad de dinero recibida, le devuelven los papeles al conductor. Dale, pon un billetito y dame, suelta los pesitos, papi, papi, dame propinita, quiero dinerita, dame propinita, dame, dame, dame. Ve que suelta los billetes, no importa si son dólares, mi amor, libras, yenes, euros o bitcoins. Dame dinerita, na, 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 para las ceñitas, guau, guau, guau. Y aunque para muchos este tipo de situaciones son muy comunes y se ha llegado a normalizar, pues es nuestro trabajo decirles que no, que esas acciones constituyen un delito y que deben ser rechazadas y sancionadas. La Secretaría de Tránsito de Granada ha sobresalido este año por sus escándalos, no solo por su corruptela, sino también por las peleas de los agentes, sus malos procedimientos y la permisividad y solapamientos en la evasión de las normas de sus funcionarios y aliados, como la de la moto sin placas del operador logístico de la grúa del municipio, al que denunciaron una y otra vez y jamás pasó nada. Como siempre el alcalde Freddy Hernán, del que nada bueno se esperaba, pues nada bueno ha hecho. 7. El cartel del pasaporte. Por supuesto no se podía quedar por fuera el que al parecer es el evento favorito del gobernador. El concierto. El concierto para delinquir tan bravo que hay en la gobernación con el tema de los pasaportes. El diputado Juan Camilo Chávez denunció un presunto contubernio entre la gobernación del Meta y algunos tramitadores que se dedicaban a agilizar las citas para el trámite del pasaporte, si pagaban además de lo previsto por la ley una cuota adicional. Con chats, audios y videos quedó más que claro que los tramitadores tenían acceso no solo a la agenda de las citas, sino también a las instalaciones. Para poder agendarte, o sea, para poderte la dar, toca que la canceles para que entres en la fila. Claro que a veces, por ejemplo, hoy me dieron una que tenía para el martes, entonces me la dieron hoy para mediodía. Entonces es tener disponibilidad para cuando yo te avise. Lo más grave de todo fue el silencio y la desidia del gobernador,
que se hizo el loco con el tema hasta que ya casi el escándalo se lo iba tragando vivo. Sin embargo, jamás se pronunció al respecto. Cobraban más de 200.000 pesos para que la cita quedara agendada antes de 48 horas. O de lo contrario tendrían que esperar más de 15 días y en algunos casos un par de meses para lograr hacer el trámite. No se había visto tal nivel de engaño desde una campaña que vendía vigilancia desde un helicóptero. 6. Arrumando artistas. Este año el Torneo Internacional del Joropo sobresalió no solo por sus altos costos, ni por sus cifras infladas y por sus contratos amigueros, sino también por el pésimo trato que le dieron a los artistas que competían en el torneo. A los del Joropódromo los pusieron a bailar bajo la lluvia solo porque tenían que esperar a que el gobernador llegara para que arrancara el evento, como si el evento fuera de él y no del pueblo. Además de eso, a los cantantes los mandaron para el último rincón de Malocas, justo después del fin del mundo, donde nadie los veía y a donde había que llegar con botas pantaneras para atravesar el charco de lodo y excremento de vacas que adornaban el camino para llegar a acompañarlos. Hubo problemas con el hospedaje y demoras en el pago de algunos artistas, pero eso sí, a los pocos días hicieron una rueda de prensa anunciando el éxito del evento. Mientes, mientes. 5. ¿Qué pasó con el agua? Seguramente todos están pensando que en este punto vamos a hablar de Villao, pero no. El escándalo número 5 le corresponde a Puerto López, que fue el municipio escogido por la gobernación del Meta para hacer su rendición de cuentas en septiembre de este año. Durante la transmisión oficial, todo parecía miel sobre hojuelas, pero pocas horas después de terminado el evento, se hizo público un video de lo que ocurría detrás de cámaras de la rendición. Varios ciudadanos indignados preguntaban a grito herido qué había pasado con el agua de Puerto López, y se podía ver al gobernador en su papel favorito, el de hacerse el pendejo. ¡Puerto López! ¡El agua de Puerto López! ¿Qué pasó con la planta de defensa, gobernador? ¡Gobernador! ¡Una pena! ¡Gobernador! ¡Queremos saber sobre la planta potable de Puerto López! Y es que desde el 2012 se está construyendo en Puerto López una planta de tratamiento de agua potable y cada alcalde y gobernador que llega le adiciona más plata y hasta el momento agua no hay. Y claro, como Juanito es tan competitivo, pues él no se podía quedar atrás y le sacó a la petaca un contrato de casi 3.000 millones de pesos. Dizque para obras de protección de las laderas del Río Negro y que así el río no se lleve lo poco construido de la planta. EDESA, que son los encargados de la construcción de la PETAP, no dicen nada. El alcalde de Puerto López no dice nada. Y por supuesto, Juan Guillermo tampoco. Porque como él crece en silencio y no como los leñadores. Y dicen que cuando el árbol crece no hace ruido. En su etapa de crecimiento un árbol no hace ningún ruido. El ruido lo hace el leñador cuando lo tumba. Los que destruyen. Gobernador, el ruido que usted oye no son los leñadores, es la ciudadanía exigiéndole resultados. 4. Con el agua hasta el cuello. Este año la temporada de lluvias trajo consigo un sinnúmero de pérdidas materiales para cientos de familias que lo perdieron todo, no solo a causa de las fuertes lluvias, sino también a causa de la desidia de nuestros gobernantes. El 20 de mayo de este año llovió como si del diluvio se tratara, y en medio de la noche el agua de los ríos Guatiquía y Guayuriba entraban a las casas de los habitantes de Vanguardia y La Cuncia, reclamando para esto las miles de pertenencias de personas que lo perdieron todo. La tragedia puso en evidencia la poca y nula atención que la gobernación del Meta y la alcaldía de Villavicencio le habían prestado a las solicitudes de los ciudadanos acerca del inminente riesgo que se corría en la zona debido a la falta de obras de mitigación. Cientos de familias se quedaron con una mano adelante y la otra atrás solo porque a este par de ególatras no les dio la gana de actuar de manera rápida y efectiva. Tenían las solicitudes, tenían los recursos, tenían todo y no hicieron nada. Pero eso sí, apenas ocurrió la tragedia, allá los vimos con el barro hasta la cintura buscando el mejor ángulo. Oportunistas. 3. El Club de las Focas. A mediados del año pudimos ver el espectáculo más paupérrimo de la política, la lagartería, la manipulación y la politiquería en su más degradante expresión. Y se quedó cortica, porque no nos alcanzan las palabras para describir el nivel de contubernio al que llegaron algunos concejales de Villavicencio con tal de aprobarle al alcalde la solicitud de endeudar a la ciudad en 50.000 millones más, aumentando la deuda a 130.000 millones
solo en este gobierno. Se saltaron las normas una y otra vez. Se dieron maña para revivir de manera presuntamente ilícita un proyecto que ya se había hundido en la Comisión de Presupuesto y lo llevaron a plenaria. Votaron ignorando la norma del quórum deliberatorio que impide iniciar sesiones y deliberar si no está presente la mitad de los concejales más uno. Negaron recusaciones, interpretaron a su gusto los artículos de la Constitución, reabrieron actas de días anteriores para ajustar decisiones a su conveniencia y nos metieron esos 50.000 millones rabo arriba a todos los villavicenses. No sirvió de nada que los concejales de la oposición, Elkin Zapata, Omar López, Richie Gómez, Felipe Carreño, Julio Mario Rey, David Barbosa y Óscar Rodríguez advirtieran y pelearan por defender el bolsillo de los ciudadanos. Siendo minoría, no tenían oportunidad alguna, aunque dieron muy buena pelea. El alcalde no puede seguir abusando de las redes sociales de la administración municipal, que son para informar, para dar noticias y no son para agredir, ofender, maltratar la dignidad de ninguna persona y menos de los concejales de Villavicencio, buscando que se presione en la aprobación de los acuerdos y en las decisiones como él quiere. La corporación no puede ser presionada de esta manera. Aquí se le tiene que dar estudio a los proyectos de acuerdo. Esto no es una dictadura, esto no es comunismo, esto no es Cuba. Invito al alcalde a la coherencia, al respeto, a que entienda que esta es una corporación independiente, autónoma. 2. El Parque Metropolitano. A finales de febrero de este año les advertimos que en la alcaldía de Villavicencio tenían planeado subir al SECOP los prepliegos de la licitación del Parque Metropolitano antes de que entrara en rigor la norma de los pliegos tipo el 1 de marzo. Y así como lo advertimos, así ocurrió. Esta jugada que permitía a la alcaldía ajustar a su acomodo las condiciones de la licitación de tal manera que pudiera favorecer al bendecido por el alcalde, dejó al descubierto las mañas y los alcances de la administración municipal a la hora de adjudicar contratos multimillonarios. Subieron los prepliegos sin tener permisos ambientales y como por supuesto sin permisos no se podía adjudicar nada, pues les tocó suspender el proceso durante 4 meses. Sin embargo, cuando llegó el invierno y se le solicitó al alcalde que destinara el dinero del parque para ayudar a los damnificados, él, de manera descarada, le mintió a los villavicenses diciendo que ese contrato ya había sido adjudicado y que no se podía destinar el dinero para otro fin. Evidentemente, el cupo de endeudamiento anterior ya tiene los respaldos presupuestales. Ya prácticamente están estos complejos deportivos, está el Centro de Atención Integral para la Mujer, pero además se finiquitó el proceso contractual de la Avenida Colombia, se nos entregó hoy el permiso ambiental del Parque Metropolitano. En fin. Fue el concejal Richie Gómez quien presentó una solicitud formal para revocar el proceso de adjudicación ante un juzgado de Villavicencio. Y viéndose acorralado a Harman le tocó cancelar el proceso, dejando en evidencia sus malas intenciones. Fueron 28.000 millones de pesos los que Gómez salvó que se adjudicaran de manera incorrecta. 1. Hernán Gómez y su empresa del crimen. La mañana del lunes 21 de noviembre, el Meta despertó con la noticia de que el secretario de Gobierno de la Gobernación, Hernán Gómez, había sido capturado por la SIJIN en su casa en Altagracia. El ex candidato a la gobernación, el gordito del discurso fuerte y tenaz contra la delincuencia, era capturado por ser el presunto líder de una organización criminal que hacía uso de sus influencias políticas para quedarse con la contratación de los entes territoriales de la región. Contraté obra una factura por 2 litros de interés indebido de ese contrato, especulado por apropiación, concierto para liquidar agravado. Audios como para tirar pa'l techo y material probatorio que, según la Fiscalía, dejan en evidencia la participación de Gómez y de sus lacayos corruptos en una red de uniones temporales que, mediante el tráfico de influencias, se quedaban con contratos multimillonarios y que habría funcionado por lo menos durante los últimos 7 años. Aún no se sabe qué pasará con Gómez Niño, pero hace pocos días el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República solicitó a la Procuraduría la designación de un agente especial que se encargue de vigilar el proceso, ya que existe la preocupación de que Gómez utilice sus influencias para interferir en el proceso judicial que aún no termina. Ahí lo tienen, el top 10 de lo peorcito del año. Vean. El Meta tiene muchos problemas y es porque seguimos eligiendo mal. Seguimos eligiendo por las razones equivocadas y seguimos siendo nosotros los que pagamos las consecuencias. Los invitamos a que en el próximo año, en el que vuelve la época electoral, lo pensemos 2 veces antes de volver a confiar en este tipo de personajes que sin ningún miramiento se aprovechan de su cargo para acabar con los recursos públicos. Corruptos, cínicos y manipuladores en el poder y el pueblo jodido, hambriento y aplaudiéndolos. Eso sí es la tapa. Paren ahí, para que no digan que solo vemos lo negativo, les vamos a decir 2 cosas que rescatamos de este 2022. Fue aprobado por la plenaria del Consejo de Villavicencio el acuerdo que permite crear una comisaría de familia que funcione las 24 horas del día. Y esto es muy bueno porque en Villavicencio necesitamos un lugar donde las víctimas de violencia doméstica puedan acudir sin importar la hora o el día. Porque imagínense en una mujer víctima de violencia que necesite ayuda inmediata y tenga que esperar hasta que abran la comisaría. Absurdo, ¿no? Celebramos este tipo de decisiones y le anotamos un punto al Consejo. Y 2.
resaltamos la labor de los concejales de la oposición en Villavicencio, que a pesar de ser minoría, han impedido en varias ocasiones por la vía legal que los recursos públicos se asignen de manera incorrecta y se han interpuesto entre las mañas del alcalde y la plata del pueblo. Miren, sabemos que van a decir que ellos lo hacen solo por campaña y bla, 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 y no se los vamos a discutir. Es obvio que son políticos y que cada una de sus acciones las hacen buscando una aprobación popular que después se pueda ver reflejada en votos. Pero realmente preferimos esos que lo hacen por campaña a los otros que no hacen nada y acolitan toda la trampa solo por cuotas. Si les gustó el programa, no olviden compartir, darle like y comentar. Y cuéntenos si están de acuerdo con el ranking o si habrían escogido otros. Chao. Chao.